se trata de escuchar a todas las voces y yo sé que esto es complicado en un momento tan polarizante como el que estamos viviendo, pero pues hay que tratar de buscar pues acuerdos, esta concordia, y para mí me es un verdadero honor, un placer poder platicar hoy con dos de los grandes legisladores que hay en este país. Hay muchos legisladores, hay de todo, pero cuando se debate con argumentos, mire que uno acaba aprendiendo muchas cosas. Hoy está con nosotros Héctor Jaime, del Partido Acción Nacional. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Luis. Un placer conocer, no conocía los estudios fantásticos. ¿Cómo crees? Esto de vernos en persona es algo interesante después de 4 años de pandemia. No, pues bienvenido, Héctor, gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Hamlet Almaguer. Bienvenido, Hamlet, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, y también buenos días a Héctor Jaime y por supuesto a toda la audiencia. No, hombre, ya, radio. Y un rato también que no nos veíamos, aunque bueno, pues tú ya había venido otras veces aquí, Hamlet Almaguer. A ver, entremos primero con el tema. ¿Qué está mal en el sistema de salud? ¿Qué está bien en el sistema de salud? Pero primero, pues vamos contigo, Héctor, en donde evidentemente desde la oposición pues hay varias críticas a este sistema de salud del presidente López Obrador y de la 4T. ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, quizás lo primero es esta insistencia a ultranza de hacer un monopolio de Estado. El Sistema Nacional de Salud, dice la Ley General de Salud, que está conformado por el sector público, es decir, el Seguro Social, el IMSS, el ISSSTE, IMSS Oportunidades, el sistema de salud privado, por personas físicas y morales, y por último, el sistema de asistencia social. Y este presidente todo lo ha hecho para hacer como si no existiera. Le cerró la puerta, así como le cerró la puerta a un personaje famoso de México, le ha cerrado la puerta al sector privado. De hecho, la única vez que hubo un pequeño diálogo fue en el momento más álgido de la pandemia, en donde, por ejemplo, el Consorcio Mexicano de Hospitales logró hacer un convenio con el gobierno federal que solamente fue utilizado por el IMSS para atender en el sector privado a todos aquellos pacientes de cirugías y de consultas ordinarias que no podía atender el sector público. Esto hace, pues, que sin duda este mecanismo de centralización lleve a franca inoperación. El segundo error que ha tenido el gobierno federal es que ha contratado a personajes no capaces para hacer las cosas, personajes francamente incompetentes. Y entonces cuando en la Cámara de Diputados Hamlet y yo aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo, que fue la primera ocasión en toda la historia de este país que el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que focaliza el recurso monetario, se aprobara en la Cámara, el presidente dijo: la atención para los no derechohabientes será a través del INSABI. Y bueno, pues el INSABI ya ni siquiera existe hoy. Entonces, este mecanismo, pero el titular del INSABI hoy es otra vez el subsecretario de Integración del sector, cuando no ha integrado nada. Y el que estaba como director general es el nuevo titular de este nuevo organismo público descentralizado, el primero en la historia del país, creado por un decreto gubernativo. ¿Qué dices, Hamlet? Bueno, primero, pues la salud no es una mercancía, la salud es un derecho. Y como derecho, con el diseño de nuestra Constitución, el primero en deber garantizar este derecho es el Estado mexicano. Por supuesto, a través de las dependencias públicas. Entonces, en ese apartado es normal, es natural que por el diseño institucional de nuestro país exista un refuerzo al sector público. Yo diría que el sector privado es subsidiario, tiene que ser también solidario, como lo fue en la pandemia. Y yo quiero aquí agradecer a los propietarios de hospitales privados, particularmente en mi estado, en Jalisco, que pusieron al servicio de la ciudadanía las clínicas. Nadie está peleado con las empresas y nadie está peleado con los hospitales privados. Pueden seguir prestando sus servicios. Quienes tengan los recursos para pagar un seguro de gastos médicos privados lo pueden hacer. Quienes se quieran atender en una clínica privada lo pueden hacer. Pero yo pongo un ejemplo aquí muy claro. La ministra Lenia Batres, que llega a su cargo y dice: yo no me voy a atender en hospitales privados a cargo del Estado pagando este seguro de gastos médicos privados. Dice: yo voy a aceptar ir al ISSSTE. Ya luego le contestaron que no la podían dar de alta en el ISSSTE porque supuestamente es patrona, pero ella está haciendo su trámite por separado. Bien, ese es el diseño de nuestro país, ese es el diseño de nuestro estado. Entonces, que al diputado Héctor Jaime le sorprenda que el sector público tenga una preponderancia, pues significa que no está comprendiendo el diseño institucional de nuestro país, que está plasmado en la Constitución. Das un punto ahí que me llama la atención. ¿Está o no está peleado desde tu perspectiva, Héctor, el Estado hoy día, este gobierno, con el sector privado, con los hospitales privados?
¿Qué pasa con ese sector privado? Mira, Luis, lo primero que llama la atención es el término normal. O sea, lo que no es normal es que no se entienda que debe ser todo un sistema, no subsistemas. Uh-huh. ¿Cuál es el resultado de esto que te comenté en la parte previa? Bueno, pues que México ha tenido resultados francamente catastróficos por este manejo criminal del sistema de salud que está teniendo el gobierno federal. Una esperanza de vida que disminuye 30 años, una cantidad de niños sin vacunas ordinarias, 1 de cada 4 niños no las tiene. Ayer publicó el INEGI otra vez la carga de la enfermedad. Cuando tú tienes 12 millones de personas con diabetes que requieren para regularizarse medicamentos mes a mes, atención médica mes a mes, y estamos viendo hoy mayor ceguera por diabetes, mayor insuficiencia renal por diabetes, igualmente enfermedades cardiovasculares, 20 millones de personas con hipertensión, una gran cantidad de niños con diabetes tipo 1 y que no haya insulina. Obviamente que aquí lo que está ocurriendo con esta necesidad no de atender al sector público, ahí está el sector público, ahí está, y basta señalar que aunque el sector público tiene el doble de camas y de quirófanos que el sector privado en el año pasado operó más que el sector público. Es decir, ¿operó cirugías? Esta ineficacia del sector público ha hecho que se privatice la salud. Hoy tenemos más de 40,000 farmacias. Los pobres, según la encuesta de ingreso y gasto de los hogares, están gastando el doble. Hoy los cuidados en el hogar por pacientes crónicos que no atiende el sector público significa 360,000 millones de pesos en el PIB, en este Producto Interno Bruto. Ya. Entonces, los resultados lo está pagando la gente y la gente más pobre. ¿Qué dices, Hamlet? Y me llama la atención ahí, déjame agregar también algún tema, porque creo que puede ser interesante en la mesa. Yo entiendo que la 4T, bueno, pues estuvo en contra del seguro popular, que ni era seguro ni era popular, frase que se ha repetido muchas veces, pero no estábamos mejor antes, no se podía hacer ahí al menos alguna relación con el sector privado y el sector público, bien fuera subrogando, contratando, etcétera. ¿Qué ha cambiado? ¿Consideran que estos números son mejores, que estamos mejor que antes? Pues la derecha, el PRIAN, utilizó durante muchos años fines y propósitos loables para hacer negocios sucios, para administrar agua con sal a niños con cáncer, y hay exgobernadores del PRI que están en la cárcel y relacionados con estos temas, para construir elefantes blancos, porque edificaban clínicas y hospitales, pero eran cascarones, no tenían equipos. Es más, conseguían los equipos para la fotografía de la inauguración y luego los sacaban y los movían a otro hospital. El exsecretario de Salud de mi estado, en el sexenio anterior, está en la cárcel. Y cuando tuvimos un sistema en el que cada entidad federativa podía disponer libremente de estos recursos, se prestó a eventos masivos de corrupción. Hay listas de cuántos exsecretarios de salud estatales están sujetos a proceso o en la cárcel por los malos manejos de los recursos. ¿Qué decide el presidente de la República y en qué lo acompañamos? En diseñar como federación, como Estado federal, sí, con estados libres y soberanos, pero que pueden celebrar acuerdos, pueden celebrar convenios, pueden conformar alianzas, poder tener un sistema nacional, que es el IMSS Bienestar, en donde se van a poder realizar compras consolidadas, que todos sabemos, nuestra audiencia lo sabe. En el momento que uno compra volumen, obviamente los costos bajan. Ese tipo de licitaciones, por ejemplo, de compras consolidadas, por cierto, lo tengo que decir, se ha hecho en otras materias desde hace años. Y existen factores, existen sectores en los que podría avanzarse. Te pongo un ejemplo no solamente en medicinas. En materia de seguridad, cada municipio anda comprando patrullas, muchas veces a sobreprecios. Se debería hacer una lista a nivel nacional de cuántas patrullas requieren los 2,400 municipios del país, las 32 entidades, para entonces saber cuántos vehículos a nivel nacional vamos a poder administrar. Y esto va a generarle ahorros a toda la ciudadanía. La Unión Europea, por ejemplo, está haciendo compras consolidadas a nivel de todos los países que la conforman. Y eso es lo que hace fuerte a una federación, o en su caso, a una confederación. Entonces yo no veo mal que los estados en este momento se estén asociando para poder conformar un sistema más robusto del que tenemos. ¿No se hacía algo así antes, Héctor? ¿Las compras consolidadas? Por supuesto. Mira, primero me gustó cuando tú iniciaste esta conversación diciendo que íbamos a hablar con evidencias. Sí. Y acabas de escuchar puros temas ideológicos.
Tú dijiste, a ver, ¿está mejor o está peor el sistema de salud? Bueno, hay datos que se llaman indicadores en salud, que los mide la OCDE, que se miden por Organización Panamericana de Salud, y yo reto al doctor Hamlet cuando quiera. No es doctor en medicina, pero tiene ese doctor en Derecho, no, maestro nada más. Maestro en Derecho, sí, okay. Está bien. Es claro que el sistema de salud mexicano está peor. Okay. De hecho, 15 de diciembre la OCDE está comparando, y aún en Latinoamérica es el que menos invierte. Y en el tema de la corrupción, bueno, nosotros hemos puesto muchísimas denuncias a este gobierno federal y que no han funcionado. Entonces, es claro que la centralización no funciona, y decir que se disponía libremente es desconocer el sistema. Obviamente él está llegando como legislador. Yo tengo 45 años, tengo doctorado en administración, doctorado en ciencias, he sido funcionario, secretario de salud, y conozco bien el sistema. No se disponía libremente, pero qué bueno que haya gente en la cárcel. O sea, porque la corrupción debe ser combatida por la cárcel. Y te voy a dar un dato en este tema de los medicamentos, por ejemplo, lo que está comentando. En el año 2018, que fue cuando ellos recibieron, se compraron 1,747 millones de piezas a un costo promedio de 38 pesos. Este año que terminó, bueno, te voy diciendo cómo se fue incrementando con la corrupción. 1,747 millones de piezas, 38 pesos, o sea, promedio, pues. Precio promedio. Sí. Y ya no sobre el supuestamente... Estamos hablando de las medicinas, ¿verdad? Claro. O sea, lo mismo un paracetamol que insulina, que algo para el cáncer, ¿no? Bueno, es el promedio. De ese 1,727 a este año que acaba de terminar, 902,000 millones, es decir, menos de la mitad, a un precio promedio de 81 pesos. O sea, casi se ha triplicado el precio promedio, han gastado mucho más del doble y han comprado mucho menos. Ok. Y además, digo, cuando tú vas de 38 al siguiente año a 41, está bien, pero ya en el 2022, cuando empezaron con estas megalicitaciones, la mayoría, 80%, fueron compras directas. Okay. Se incrementó a 57 pesos. Ahí hubo un salto de 36%. De 57 a 65 pesos en el siguiente año. De 65 a 78 y de 78 a 81. Sí, el 80% de compras con corrupción, pues y también está documentado que son con los amigos del presidente. Mira, en el caso de la diabetes mellitus con insulina, por ejemplo, una empresa que se dedica a la seguridad privada, SADCB, se le dieron contratos directos para vender insulina traída de Ucrania por más de 440 millones de pesos, y estamos por presentar las denuncias. Entonces, ojalá que el gobierno de Morena, así como presume que se ha hecho lo demás, porque además, en el caso del de Jalisco, quien lo metió a la cárcel fue el gobernador Movimiento Ciudadano, no fue la federación. Aclaremos el tema. Bueno, ¿qué dices, Hamlet? Los gobernadores no meten a la cárcel a la gente. En este país hay división de poderes y son las fiscalías las que integran carpetas y los jueces los que sentencian. Y denuncias hubo por muchos actores del estado de Jalisco. Pero apenas viene a hablar de denuncias el diputado Héctor Jaime. Yo lamento que no conozca el sistema de impartición de justicia. Pero aquí hay una nota firmada por Juan Carlos Partida, del estado de Jalisco. Porque dice que no hubo manejo discrecional y libre de los recursos. Claro que lo hubo. El secretario de Salud de Jalisco, el pasado sexenio, Antonio Cruz Esmada, del PRIAN, fue sentenciado a 9 años de prisión, 6 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 5.8 millones de pesos, aunque fue acusado del desvío de recursos por 600 millones de pesos. Entonces, resulta que se robaban 600 millones, los metían a la cárcel 9 años y les ponían una multa de 5.8 millones. Pues claro que les resultó un gran negocio. Cruces fue vinculado a proceso desde 2019 cuando se le dictó arresto domiciliario. El exfuncionario tiene al menos 3 carpetas de investigación y ya señala los manejos turbios, compra de equipos para hospitales, también la infraestructura hospitalaria en el estado. Pues claro que los secretarios de salud se despachaban con la cuchara grande y es lo que no se quiere con este sistema que ya está con las compras consolidadas, que ya está conformándose una alianza a nivel nacional. Y yo sí quiero decir algo. La salud va a ser uno de los 3 grandes retos del próximo sexenio. Y estoy seguro que la doctora Sheinbaum ya está con estos diálogos por la transformación analizando cuáles son las opciones que va a presentar como propuestas a partir del mes de marzo. Oye, además de, nada más para abonar ahí un poco, que creo que también va a ser uno de los temas fundamentales en la elección, seguridad, salud, uno de los principales, pero los datos que nos acaba de presentar Héctor Jaime, ¿avalas, no avalas? O sea, porque me llamó la atención. O sea, al final son 1,700 millones, ¿no? Redondeando, lo pagaban a 38 pesos promedio y cerraron, ¿qué? ¿En 80 pesos promedio? Sí, y comprando la mitad. Y comprando la mitad, 900 millones aproximadamente. O sea,
Pues que presente las denuncias, es lo que está comentando en la mesa. Si él tiene el análisis de costos, qué bueno que lo haga. En este país, pues la corrupción no se debe tolerar. Y si ese es un caso de corrupción, pues que se investigue y que se persiga. No por los gobernadores, Héctor Jaime, repito, son las fiscalías y los jueces. Ahora, el punto de Hamlet pues también es muy interesante, ¿no? O sea, este tema de que pues había mucha corrupción, aunque ciertamente pues hay pocos procesados y detenidos. El caso del secretario de tu estado, Hamlet, pero pues, a nivel federal no vemos otros. No, pero es que el problema era ese, que los secretarios de los estados disponían libremente de los recursos. Ahí estaba el problema. Fíjate la falsedad del dato, porque en realidad lo que quieres es acercar una lupa pensando que el secretario de salud maneja los recursos de salud del estado. Jalisco, pues claro que sí. Jalisco tiene el 70% de su presupuesto en salud lo ejerce el IMSS. Como el 17% lo ejerce el ISSSTE, los hospitales de la Marina y los hospitales de la Sedena que están en Jalisco. El Seguro Popular solamente proporcionaba sin contrato de la Federación a través de una FASPE como el 17%. Y por último, la Federación tenía un asiento. O sea, cuando llegó el actual secretario, él tiene un asiento en la Junta de Gobierno de cada institución. Entonces, del 100%, pues ahorita también en este 2024, de esos 960,000 millones de pesos que aprobamos en el presupuesto, solamente 240,000 millones de pesos son para el sistema de bienestar. Y de ese, solamente, quitando la nómina, solamente es el 17%. Entonces, es mentira de que se maneja libremente. Primero estamos hablando de un ramo que se llama ramo 33, de otro ramo, pero eso la población no lo sabe. Lo que sí sabe la población es que se murió su familiar, como mi cuñado, por este manejo negligente. Lo que sí sabe la población está quedando más pobre porque faltan medicamentos. Eso sí lo sabe la población. Sí sabe la población que en este enero, ya en su último año de gobierno, la población llega a la consulta y dicen, no hay citas porque no se hicieron los contratos. Llame por teléfono porque el ISSSTE, etcétera. Y hemos visto lo que pasa con mantenimientos, desde lo que ocurre con elevadores en el sur de México a lo que ocurre con todos los equipos y mantenimiento cuando hay un subejercicio en los fondos de recursos. Y la idea sería, bueno, me sorprende que diga Hamlet que pongamos las denuncias, pues en el Congreso las tenemos. O sea, lo que te estoy comentando ha sido reportado por la Auditoría Superior de la Federación y no han permitido que esto lo discutamos porque tienen mayoría. O sea, es una dictadura sanitaria. Te voy a dar un solo dato. 800,000 hogares enlutados. Hoy. Por la pandemia y por la pandemia y por la negligencia criminal de su manejo. Y ahorita podemos detallarla, pero... Es el millón de personas, ¿no? Del que habla Xochitl Gálvez también en algún momento. Y están los tema de administrativos, si no puedes comparar. Sí. ¿Cuántas veces tú crees que dieron una oportunidad en el Congreso de que eso se tratara en la Comisión de Salud o en el Pleno? O que fuera López-Gatell a comparecer, o que fuera el secretario. Nunca se trató. O sea, ocultando con total opacidad lo que él dice, división de poderes. Y sí entiendo de división de poderes, y sí entiendo eso porque yo hice mi doctorado en la Escuela de Derecho. Bueno, Hamlet. Sí, primero una contradicción en los argumentos del diputado Héctor Jaime. Porque ahora resulta que los estados tienen pocos recursos, cuando lo que dijeron en las comisiones al votar este dictamen de IMSS Bienestar es que había muchísimos recursos en las entidades y que se estaba despojando de ellos a los estados de la federación. Segundo, aquí sabemos que Jalisco representa un sistema regional que atiende a muchas de las entidades vecinas, no solamente a la población de mi estado, que somos 8.3 millones de habitantes. En realidad, más de 25 millones de mexicanos suelen visitar el estado para tener acceso a los servicios de salud, porque así se diseñó, con un sistema regional. Tercero, Héctor Jaime, tú sabes que nuestro amigo Emanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud, ha acompañado peticiones de todos los partidos para que servidores públicos, para que funcionarios que están en posiciones directivas en este país en la materia, puedan asistir ante la comisión a rendir información. Así es que eso es cierto, mientes al decir que Morena, mientes al decir que Morena. O sea, Manuel Reyes sí, eso es cierto, pero el resto de Morena y de PT, el Congreso no, a ver, el resto dicen que no, a ver, tú dijiste que los diputados, tú dijiste que los diputados de Morena, no, a ver, mientes al decir que los diputados de Morena no han llamado a que los servidores públicos terminen. Héctor Jaime, yo te dejé hablar. Yo te dejé hablar. Esa ya es otra cosa, Héctor Jaime. Aquí dijiste hace 3 minutos. No han ido. A ver, Héctor Jaime, estás cambiando.
argumento. A ver, Emanuel hace Reyes 3 minutos aceptado. Sí, es cierto. hace 3 minutos dijiste que los diputados de Morena no acompañábamos las peticiones para que el tema de salud se discutiera en el Congreso. Y el presidente de la Comisión de Salud, nuestro amigo en común, el diputado Emanuel Reyes Carmona, ha acompañado esas peticiones y ha convocado a mesas de trabajo a diversos servidores públicos, empezando por el ISSSTE. Así que no mientas, Héctor Jaime, no es una postura que se esté defendiendo y solapando desde el Congreso. ¿Y por qué no han ido? Los diputados de Morena pues están porque- siendo responsables. Porque Manuel dice que sí, y eso es cierto. Yo Ahí debo está. reconocer que la ha puesto. Entonces, pero el mientras- resto de compañeros de Morena y del PT y del Verde dicen Ok. que no. Bueno, pues nomás O sea, es el presidente de la Comisión de Salud, es el que tiene la firma. Imagínate Bueno, con una ajá. llamada, imagínate con una llamada a la megafarmacia. Oiga, necesito insulina. Ya la acabamos de escuchar en tu programa, Sí. se pasó antes. No, pues no hay, pero ya me lo va a llegar, ya me lo le va a llegar. Bueno, pues el paciente puede fallecer y no llegar. Como de hecho ha ocurrido con más de 2,000 niños que fallecieron. Entonces, no basta con que él solicite. Debe de ocurrir. Bueno. Yo reto A ver, Vámonos con el tema, es que- vámonos con el es tema de la la contradicción. megafarmacia. Ah, A ver, la megafarmacia. cerremos la No, contradicción y cerremos con la Aquí es muy megafarmacia. importante. Nos está yendo Interesantísimo. como agua el tiempo, además. A ver, aquí es muy importante la contradicción y las mentiras. Vienen y dicen, los diputados de Morena no apoyan para que los responsables de las instituciones de salud vayan al Congreso, para que los temas de salud se discutan en el Congreso. Y aquí acaba de aceptar que el presidente de la Comisión de Salud sí acompaña esas peticiones. Yo he estado presente Pero que los en esas diputados de sesiones. Morena no. No, A ver, basta eso el es otra voto de cosa. él. No basta el voto de él. La firma del presidente de la comisión, y lo sabe Héctor Jaime, es suficiente No basta para su invitar firma. Eso a es un falso. servidor público a una mesa de trabajo No. ante la comisión. Claro que sí. Eso tiene Un que haber presidente votación de comisión los puede otros convocar- diputados. Que nos diga Esa ya es cuándo otra fue cosa. López Gatell. Pero que diga Que nos diga a cuándo ver, fue el secretario a ver, de salud. en No este fue país, en ninguna de las dos ocasiones. En este país hay división de ¿Cuándo fue el poderes. director del ISSSTE? Nunca fue. No, Héctor Jaime, es que yo No, como no integrante fueron. de la bancada de Morena no puedo permitir que digas que los diputados de Morena están solapando Yo puedo actitudes cuando demostrar- es falso. yo puedo demostrar Cuando el diputado con Manuel las Reyes los ha actas del convocado. go- Queda del ahí Congreso. La y megafarmacia. para cerrar, megafarmacia. La Además megafarmacia. traes Luis, unas, yo si puedo nos siguen aquí a demostrar través de la tele. Con Ajá. las actas en el Congreso Ok. que nunca se han presentado. Puedo Bueno. demostrar con Ah, las bueno, actas en el que Congreso vayan o que no votaron vayan en es otra contra. cosa. Ahí hay un, digo, ahí está ese tema perfecto, y aquí está A ver, el asunto adelante. que es fuerte, de que comparezcan, no comparezcan, que se presenten o no se presenten las denuncias. Sí. Aquí están las dos posturas. Se nos está yendo el tiempo, entonces yo quisiera que nos fuéramos al tema megafarmacia. Vale. Hamlet empieza, A traes ver. además aquí unos Sí, claro. documentos ahí. Pues, la megafarmacia del Unas bienestar láminas. es un gran centro de distribución que va a servir a la megalópolis, principalmente del Valle de México, una zona en la que pues residen más de 40 millones de habitantes y que además no es un sistema nuevo, se utiliza en otros aspectos de la vida cotidiana. Ujú. ¿A qué tenemos que aspirar? A que pronto tengamos megafarmacias en otras regiones. Yo espero una megafarmacia en Guadalajara porque le presta servicio Ok. de salud la zona metropolitana a estos 20 millones de habitantes. Ujú. Y yo espero que tengamos una megafarmacia en la península de Yucatán y yo espero que O tengamos sea, una son megafarmacia. sistemas de megafarmacias. Claro, no tiene que ser una regionales. megafarmacia. No tiene que ser una aunque sola a nivel el nacional. presidente dijo eso, ¿no? Que iba a No, ser nada más una sola. En este El momento es Star eso, Code. pero el sexenio está por culminar. Yo estoy seguro Ok. que en el próximo sexenio vamos a poder continuar con la construcción de megafarmacias en todo el país. Ok. ¿Qué dice Héctor? Las megafarmacias. Mira, es simple el tema. Un tema de planeación. Te digo, hay una organización creada por decreto presidencial. Nunca se trató en el Congreso. Esta gran idea nunca fue contemplada en el presupuesto de egresos ni del 2023 ni del 2024. Todo lo han planificado sobre la rodilla. A mí me gusta mucho el proyecto de megafarmacia por una sola razón. Porque es la demostración tácita de que este gobierno tuvo el gran fracaso por su soberbia, por su falta de humanidad en el abasto de medicamentos. Y te voy a decir los 6 esfuerzos previos. La primera gran reforma fue una reforma del presidente para que la oficina de Hacienda lo comprara. Fracasaron. Después el INSABI fracasó y se murió. Después la UNOPS junto con el INSABI fracasó y se murió. Después la función pública. Después regresó al IMSS. Otra vez a la Secretaría de Salud y ahora a Birmex, una empresa que fue observada por la propia Secretaría de Función Pública, que fue incapaz de ganar una licitación Ya. con el Seguro Social. Yo lo que te puedo decir de su megafarmacia es que no hay un lugar del mundo donde esto funcione así, que está en Huehuetoca porque había un almacenzote y el presidente fastidiado, pues él regañó al secretario de Salud en varias ocasiones públicamente por no haber medicamentos. La gente sabe, digo, un CENDIS como este, porque no era farmacia, la ley prevé con claridad en el artículo 256 qué es botica, qué es farmacia y qué es droguería.
Es un centro de distribución. Cuando tú Es un haces un almacén proyecto ¿no? de 3.400 Ajá. millones de pesos, que no lo pones ni siquiera Eso costó. en el presupuesto de egresos de un año y de otro, es otra ocurrencia más del presidente. A ver. Ahora, ¿Qué? yo Ya. ¿con qué culmino? Ajá. ¿Con qué culmino? Que la historia que te acabo de decir, Ya. por más que diga Hamlet, pensando que ya esté pletórica, Ajá. si el presidente no pudo llegar cuando pasó lo de Otis y se atascó, este país, le aclaro a él, que tiene 189,000 comunidades de menos Ok. de 2.500 habitantes. Tiene 1.164 comunidades de más de 2.500 habitantes. Y bueno, además, que contrastado contra su propia institución, Ya. es claro que el IMSS tiene muchas mayores capacidades que Birmex para licitar. Ahorita mismo en la CONAMER están reglamentos para volver a regresar la opacidad. Es decir, Ya. y va a ser como la estafa maestra. Birmex, que no puede comprar ni adquirir, va a empezar a subrogar, como estaba ocurriendo, asignaciones directas, que han triplicado el costo de los medicamentos adquiridos Bueno, por este gobierno, vamos, teniendo a ver, la mitad. vamos ya casi Cierro. contra A ver, tiempo. otra vez. Tú traías ahí Sí, también una sí, foto sí. de Amazon, me llamó la atención. Primero los datos. ¿Cómo va a haber 189,000 comunidades de 2.500 habitantes? Significaría que el país tiene más de 250 millones de habitantes. Haz los números, por favor, antes de Checa presentar. INEGI en Google. A ver, ¿cómo va? Haz la multiplicación. Ustedes- 189,000 por 2.500, que lo haga la audiencia. Auditorio, ponga en A ver, Google comunidades Dice de Héctor México. Jaime que es una gran idea lo del presidente. Claro que lo es. Y yo entiendo que la verdad no tengas comprensión en cómo funciona el mundo actual. Pero mira, este es otro sistema similar al de las megafarmacias. El de Amazon. Claro. Pone aquí para todo el auditorio que nos está escuchando, que no ve la tele necesariamente. Esta es la foto que presenta Hamlet, es el almacén de Amazon. Exacto. Y en el país hay diversos almacenes de Amazon como centros de distribución a partir de los cuales se envían productos. Tal vez por un tema generacional, Héctor Jaime, estés acostumbrado a ir a pequeños establecimientos a comprar productos. Pero el mundo ya cambió. Y ahora, a través de estos megacentros de distribución, se puede prestar el servicio con mayor eficiencia. Por eso Amazon se está comiendo a la competencia. Por eso Amazon se está comiendo incluso al súper. Y no se diga a los almacenes. Claro que el sistema funciona. Y te voy a decir algo más. Tesla, por ejemplo, no tiene la cantidad de fábricas que tiene Chrysler o que tiene General Motors u otras armadoras. Tiene pocas, pero son mega producciones. Entonces, lo de hoy es lo de hoy es la mega farmacia y nosotros Oye, estamos nada muy más- felices con este Nada sistema. más un tema, no, el presidente, porque mucha gente en la noticia está diciendo eso, o sea, el presidente dijo que iba a ser una nada más, Sí. no el sistema. O sea, muchos están aplaudiendo inclusive la salida que está dando Hamlet en un asunto que no era eso lo que dijo el presidente. Él dijo que en una sola iba a estar todo, pero bueno, pues ahí está Porque a él no le gusta dejar las cosas a medias. Su sexenio está por terminar. Pero lo que está yo estoy metido- seguro que en el próximo sexenio Bueno. vamos a tener megafarmacias en Pues, diversas zonas que del país. contraten a Amazon, porque el monopolio de Estado de quien no sabe No, lo planificar, quiere privatizar la de salud. quien no sabe, pues él está dando el mejor ejemplo. Y dices que no funciona la un sistema megafarmacia. público que en 5 Ajá. años, con todos ellos que dicen que saben Ya. hacerlo muy bien, triplicaron el costo de los medicamentos, han comprado menos de la mitad. Un sistema de distribución que desde ahí en Huehuetoca lo pusieron ahí, no porque referencia, no porque lo planearon, Claro que es sino porque referencia. era lo que estaba, Está a 30 minutos era del lo que IFA. estaba de disposición. Ya. Está a 30 minutos del IFA. Sí, no, y del AIFA pueden llegar. Pues, Es uno de los aeropuertos de se carga quedó más atorado de importantes del país. Acapulco. Sí, no- Mira, lo que sí queremos Ajá. nosotros es que realmente se tome a la persona, a la gente y a su padecimiento como el centro de nuestras acciones. Ya. Y sí me queda claro que la gente tiene derecho a que se haga un acceso efectivo a la salud con atención médica y con medicamentos. ¿Cerramos con algo, Hamlet? Sí, claro. La salud no es una mercancía, es un derecho. Y lo Cerramos vamos a con algo. defender. Yo no quiero que me digan que voy hacia un lado u otro, que hoy todo el mundo anda muy sensible. No ha aparecido, Sí, no ha sí, aparecido. Hoy ajá. hay muchos hogares que pueden manifestar claramente lo que están comprando de medicamentos, lo que fallecieron Ajá. sus familiares y cuántos huérfanos tenemos en México por este manejo negligente absolutamente de la pandemia. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Hamlet Almaguer. Gracias, Héctor Jaime. Ojalá que podamos seguir haciendo estos debates. Héctor, Hamlet, gracias Es un por placer prestarse al debatir tema. con Hamlet, la verdad es uno No, de los hombre. legisladores que tiene Morena, Ujú. con los cuales realmente puedes debatir con datos, muy articulado. Yo te felicito, Hamlet, te lo he dicho. Gracias, Héctor Jaime. Un placer compartir legislatura contigo y con algunos otros de tus compañeros. Poquitos. Luego, tenía que salir ahí el...